Los grandes ejemplos así, si la persona está afrontando la enfermedad o los tratamientos, puede tener una alternativa de saber lo que está pasando, buscarse alternativas, por ejemplo, discutir con el médico diferentes tipos de tratamiento, intercambiar con el médico, buscar para las consecuencias de la enfermedad alternativas laborales. Entonces las estrategias son cómo soluciono, estrategias de solución de problemas. Cuando hablamos de el afrontamiento centrado en el problema y la persona debe adquirir destrezas o adecuar aspiraciones, esto tiene que ver con operar sobre uno mismo. Por ejemplo, el que tiene una diabetes, adquirir destrezas es aprender a manejar la insulina. Adecuar aspiraciones tiene que ver con alguien que, por ejemplo, un deportista que tiene contraindicada la actividad física, tiene que adecuar su aspiración o tiene que buscar un deporte que sí pueda realizar, o si tiene una práctica profesional del mismo, tiene que adecuar aspiraciones y buscar otras alternativas para su vida. Tenemos entonces que también esto es un afrontamiento centrado en el problema, pero es sobre uno mismo que se está trabajando. En el otro caso era para mejorar la situación. Cuando hablamos de afrontamiento centrado en la emoción, hay algunos que son buenos y sirven para la adaptación y otros, por ejemplo, la evitación de todo lo que me recuerde la enfermedad, minimizar los síntomas, tomar distancia. Los tres primeros pueden tener un desenlace fatal en algunos casos. En cambio, el autocontrol, que es el ensayo de la persona de controlar sus emociones. Otra situación es aquellos que logran, reevalúan algo positivo en alguna situación negativa. A esto se le denomina reestructuración cognitiva y tiene que ver con poder ver las cosas desde otra óptica. Tenemos algunos bastante peligrosos y otros que pueden servir a la adaptación. Y muchas veces, piensen en situaciones de ustedes estresantes, hay conductas que sirven para afrontar pasajeramente la situación, como llorar en algunos casos, para algunos es una conducta de afrontamiento, distiende, poder reír, gratificaciones como comer y beber, lo del alcohol es un capítulo aparte, y la búsqueda de apoyo emocional, es que el otro sea un referente de acompañamiento emocional, consuelo, no necesariamente para hablar de la enfermedad, sino alguien con quien compartir cosas. Tiene que ver con la distracción de la enfermedad. Siempre que, esto es de qué pérdidas hay en el proceso en una enfermedad. Si uno ve las pérdidas, uno diría cómo hace alguien para poder adaptarse a tanta pérdida, y qué tanto le estamos exigiendo a los pacientes. Porque en realidad cuando se diagnostica una enfermedad a alguien, la persona tiene que hacer un duelo por quien fue y ya no será más. O sea, perdió la salud, habíamos dicho sí, que sí es un proceso, pero muchas veces la salud y la fortaleza física. En muchos casos hay una pérdida de independencia porque hay una dependencia, del equipo de salud, de la medicina, de la medicación. Al extremo, piensen en un tratamiento como la hemodiálisis, donde la persona tiene que estar vinculada siempre a su centro de hemodiálisis hasta para la licencia. Puede haber una pérdida de roles laborales, sociales o familiares. Muchas veces las relaciones interpersonales, no es por pensar, en general el conjunto de los seres humanos nos tememos mucho a la enfermedad y no sabemos cómo comportarnos cuando alguien está en una situación de adversidad. Muchas veces la opción es alejarse. En muchos casos hay una pérdida o deterioro en la función sexual, de la integridad física si hay una amputación, de la expectativa de vida, hay enfermedades con mal pronóstico, como ustedes lo saben mejor que yo, de control, de sensación de control sobre la propia vida,
y la integridad mental, porque la persona muchas veces y en distintos momentos se nota más lábil. ¿Cuáles son las reacciones emocionales que acompañan a la enfermedad? Hablamos de la labilidad emocional. Frente a un diagnóstico de enfermedad o determinadas situaciones, las emociones o sentimientos comunes pueden ser la tristeza, el miedo, temor, como ustedes prefieren llamarle. También puede, junto con la tristeza o el miedo, puede haber también una esperanza. Son reacciones normales. También no es de sorprenderse que en un primer momento, muchas veces, insisto, no se da puede haber un momento de shock, de embotamiento, donde la persona reacciona como si no pasara nada. Estas situaciones de shock, que son momentarias, también pueden ser una reacción normal. No siempre se ve, y no siempre se ve en un primer momento. Estamos frente a lo normal, pero tenemos que cuidar que en las reacciones emocionales la tristeza puede dar lugar a la depresión, el miedo puede dar lugar a la ansiedad, y la desesperanza puede dar lugar a dos cosas diferentes: a una desesperanza, que todo va a ser siempre para peor, o negación maníaca, acá no pasa nada, yo me voy a curar. Tengan cuidado con el término ansiedad, que yo decía que el miedo o el temor pueden dar lugar a la ansiedad, que en algunos textos se habla de ansiedad normal y patológica. Bueno, es un uso que se le está dando al término y está bien, pero nosotros acá, cuando hablamos de ansiedad, vamos a hablar sobre todo de lo patológico. ¿Qué ocurre cuando hay una falla en el proceso adaptativo? A esto se le denomina trastorno de la adaptación. El trastorno de adaptación es un cuadro agudo que tiene una duración de menos de 6 meses. Pero cuando el trastorno de la adaptación se denomina crónico, cuando su duración es de más de 6 meses. Y es un cuadro que se caracteriza por presentar una combinación de ansiedad, depresión, comportamientos sociales inadecuados, entre que es aumentar la ingesta de alcohol. En general diremos que es un trastorno de la adaptación si desbordan la reacción esperable, o sea, si ese miedo que vimos o ese temor es más de lo esperable, dura más de lo esperable. Para eso, para saber si esto es así, es indudable que hay que tener experiencia clínica, y que hay un deterioro de la actividad social o laboral, mucho más allá de lo esperable. La persona dejó de salir, podría haberse reintegrado al trabajo, no quiere hacerlo, pide más licencia médica, trabaja no en el ritmo que debiera estar trabajando. O sea, se produce un deterioro más allá de la incapacidad que la enfermedad produzca. Hay una gama amplia de aspectos que pueden atribuirse a las dificultades adaptativas. El DSM-4 habla de la aparición, el Manual Estadístico de Desórdenes Mentales norteamericano, la versión 4. El DSM-4 habla de la aparición de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estresante identificable dentro de los 3 meses de producido. ¿Hay un trastorno de la adaptación? Sí, hay algo a lo que adaptarse. Por eso decimos diagnóstico de la enfermedad. Si alguien no sabe que la tiene, no hay adaptación posible. Entonces, antes de diagnosticarlo, uno tiene que ver que hay algo que produce ese desorden, que la respuesta es mayor a lo esperable, o sea, que alguien se entristezca porque le diagnostican un cáncer es esperable. La discriminación es qué tanto es, y hay un deterioro, tiene que producir esto también, significativo de la actividad social, laboral o académica. Pero una vez que ha cesado el estresante o sus consecuencias, los síntomas no persisten más de 6 meses. Ustedes podrán decir acá, bueno, pero si se diagnosticó una enfermedad crónica, ¿tiene el paciente derecho a continuar con el trastorno de la adaptación? Bueno, pero es los periodos, que no tienen por qué ser exactamente tan matemáticos, y uno tendrá que ver cuál es la enfermedad. Hay que ver lo que sí cesa el periodo de adaptación al diagnóstico. Entonces lo vemos en función de ese determinante.